Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo nos acompaña nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. ¿Cómo estás, Gonzalo? Perfecto, perfecto. Encantado de estar contigo como siempre. ¿Eh? Muy bien, pues hoy el tema de la aceptación que nos dio la última charla Gonzalo, pues ha tenido mucha aceptación. Total. Y has suscitado numerosas preguntas. Entonces, bueno, pues así Gonzalo, que siempre está dispuesto a seguir ahondando en dar esta información y compartir su sabiduría, pues nos ha dado este tiempo. Así que por eso muchas gracias, Gonzalo. Encantado, encantado, hija, ya lo sabes. Bueno, y entonces quería empezar comentando que una de las bases del trabajo en el que se basa Gonzalo, y él lo cita ampliamente en su libro, es, y sobre todo en este tema de la aceptación, aunque también en otros temas, es la enseñanza de Gerardo Smelly. Entonces, Gonzalo, ¿nos puedes hablar un poquito? Aunque más adelante le vamos a dedicar una charla para que Gonzalo nos amplíe específicamente la enseñanza de Gerardo Smelding, pero si nos puedes hablar un poquito de la ciencia de la aceptología. Sí, claro, es que verás, Schmetling, en mi opinión, claro, esto es mi opinión personal, ¿no? Para mí es una de las mejores canalizaciones, ¿no?, que tenemos, ¿no? Sabes que hay muchas, el libro de Urantia, el de Seth, en fin, muchas más que puedo citar, pero lo de Smedling a mí me pareció especialmente interesante porque es más práctico, no sé si me explico, es algo que podemos usar en nuestras vidas, ¿verdad? Está muy bien explicado, ¿no? Claro, él dice que la aceptación podemos convertirlo en una ciencia, ¿verdad? Y por eso lo llama aceptología, porque dice que claro, como todo el conocimiento científico, pues tiene que ser replicable, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y Ujú. entonces dice él, y creo que tiene razón, que la aceptación siempre produce dos resultados invariables, ¿no? Siempre que la practicamos, ¿no? Uno es que ganamos en paz interior, eso es evidente, y otro es que cambia la realidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros aceptamos la realidad, aceptamos lo que ocurre, bueno, pues estamos ya aprovechando la lección de lo que ocurre, ¿no? Tú sabes que bueno, desde mi punto de vista, pues, y desde el punto de vista de muchas más personas a lo largo de la historia, ¿verdad? Esto es una escuela de almas y lo que ocurre tiene un valor pedagógico, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿no?, de la vida, ¿no? Crecer espiritualmente. Entonces, claro, cuando no necesitamos una lección, porque ya hemos aprendido lo que viene a enseñarnos, pues claro, el evento no tiene por qué ir repitiéndose, ¿no? Porque no sería una falta de eficiencia, ¿no?, del universo. Y la eficiencia siempre va ligada a la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría nunca malgasta recursos, ¿verdad? Ni energía, pues en ninguno de los campos de la sabiduría. Evidentemente, pues un cirujano más eficiente que yo haciendo una incisión, ¿no? Para hacer la operación, y un golfista profesional es más eficiente que yo en el campo de golf porque usa menos golpes, ¿no?, para terminar el recorrido, ¿verdad? Entonces, digamos que la eficiencia siempre está ligada a la sabiduría, es inseparable de la Ujú, sabiduría. Por ujú. tanto, el universo, la conciencia, Dios, cada uno como lo quiera, ¿verdad?, entender, no va a malgastar energía ni recursos creando eventos que no son necesarios para el crecimiento, ¿no?, de las personas que lo viven, ¿no? Por lo tanto, cuando aceptamos la realidad y nos mantenemos en paz ante lo que ocurre, pues podemos observar y comprobar, porque si esto no fuera verdad, lo que yo estoy diciendo es una tontería. No sé, o sea, como los grandes maestros siempre nos han dicho, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Más yo tengo gen de empresario, no de filósofo, ni de hippie, ni de, ¿sabes?, ni de otra Bueno, cosa. últimamente te salió el gen filósofo. Bueno, ya, pero vamos, más que gen, yo creo que ha sido un estudio posterior, ¿no? Sí, ¿no? Se ha desarrollado, ¿no? Sí, se ha desarrollado, ¿no? Pero mi gen así, genético de partida,
Mm. es de empresario realmente, ¿no? Y entonces a los empresarios lo Como que... eso podría ser cuando dices el gen, disculpa que te interrumpa, No, Gonzalo, por es un Dios. poco como tu alma, ¿no? Como algo Bueno, algo y como un que... sabor del alma, ¿no? Sí, es una, digamos que son unas tendencias genéticas de, más que del alma, yo diría de la personalidad, ¿no? O sea, porque claro, además de alma, Iba a decir justo lo contrario, más que de la personalidad que del alma. Bueno, ahí puede no ser. sabemos, no sabemos. Yo creo que el alma está abierta a más cosas, ¿no? Y el alma tiene que Mm, aprender pues muchos tipos de genes, ¿no? Para crecer. Simplemente que ujú, todos nacemos, ¿no? Pues con una genética física y con unas características de carácter y personalidad. Los que tenemos ujú, más de un hijo lo sabemos, ¿no? Porque tienen la misma genética pero distinta personalidad, ¿no? Y mi genética o mi personalidad o ambas cosas, pues yo creo que eran más bien de empresario que de filósofo, ¿no? Y a los ujú. empresarios lo que no funciona no nos interesa, tenemos ese defecto de fábrica, ¿no? Por lo tanto, siempre estamos testando, ¿no? En la realidad, pues nuestras ideas, pues para ver si funcionan o no funcionan, ¿no? Lo que yo he comprobado en mi propia experiencia, ya no es un asunto de una enseñanza de Smedling o de ninguna otra persona, es que la aceptación siempre produce estos dos efectos, ¿no? Uno es que ganamos en paz interior y otro, por lo tanto, es que nuestra realidad externa cambia porque si ya esa lección la hemos aprovechado, es decir, lo que ha ocurrido no nos ha quitado la paz, ¿verdad? Que es lo que Ujú, tenemos que conseguir siempre, pues claro, es muy difícil que se vuelvan a repetir esos mismos eventos y ya pues la conciencia pues crea otras realidades para nuestro crecimiento que seguimos necesitando, pero de distinta índole, ¿no? Y por lo ujú, tanto, por eso dice Gerardo, en mi opinión, con acierto, que la aceptación la podemos convertir en una ciencia que él llama aceptología, ¿verdad? Y, ujú, y claro, estoy de acuerdo, en definitiva, ¿no? Porque, claro, el problema de la ciencia es que hay dos, digamos, dos maneras de entender qué es ciencia, ¿no? Por un lado está la ciencia empírica, que todo el mundo está de acuerdo que es ciencia, pero claro, la ciencia empírica está limitada a la química y a la física prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno, todo el mundo está de acuerdo que la mayor parte de los filósofos de la ciencia están de acuerdo que podemos llamar ciencia a todo conocimiento, ¿verdad? Que hemos adquirido aplicando el método científico en su investigación, ¿verdad? Aunque luego nos pueda ser experimentado empíricamente, porque claro, ¿quién puede experimentar empíricamente con un pensamiento, por ejemplo, ¿no? Con una ujú, emoción, un ujú. sentimiento? Pero los psicólogos están de acuerdo que, por ejemplo, que la psicología positiva, ¿no? O conductista, pues es una ciencia, ¿no? Claro, a eso un científico empírico le da un ataque al corazón, porque dice, pero bueno, ¿y cómo podemos verificar esto experimentalmente, ¿no? Pero bueno, cuando yo voy a las universidades españolas, por ejemplo, pues yo veo en los edificios ciencias de la educación, ciencias del derecho, ciencias económicas. O sea, las matemáticas, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo que son una ciencia, pero nadie ha podido pesar o medir un número, ¿no? Es una construcción mental que sigue las reglas de la lógica, pero bueno, consideran que es una ciencia, aunque no pueda ser empírica, ¿no? Por eso, pues aplicando la misma teoría a la aceptología que a las matemáticas, podemos observar, insisto, ¿no? Que siempre que aceptamos la realidad se producen esos dos efectos invariables y por lo tanto podemos considerarlo científico, ¿no? Entre comillas. Ujú. Bueno, de hecho, el propio Gerardo dedica toda la primera parte de su libro o de su tratado, podríamos llamarlo, de la aceptación a demostrar que la aceptología es una ciencia, o sea, que la aceptación es la ciencia de la aceptología, ¿no? Claro, El otro día nos decías que la conciencia crea, que esto es evidentemente para mí es como conclusiones de tu propio trabajo, ¿no? Y de tu propia enseñanza, ¿no? La conciencia crea la realidad siguiendo unas leyes perfectas con el fin del aprendizaje de las almas. sí, Esto nos lo compartías el otro día y nos decías luego, todo es perfecto y necesario. sí, Decías, la sabiduría siempre va ligada a la eficiencia, como nos acabas de recordar, y Dios no va a malgastar la energía en eventos o situaciones que no son necesarios. ¿Sí? claro. Este es el tema, ¿no?
sí, sí. Y una de las, bueno, Gerardo Esmeldín nos da muchos ejercicios y tal, pero una de las cosas que a mí me es más útil es un ejercicio que tú das Mm. y que supongo que proviene un poquito pues de tu digamos, crianza o tu educación como católico, pero que es realmente útil, que es a la noche dices, a ver, ¿qué me ha quitado la paz? ¿No? Y en esa sencilla pregunta, responder a esa sencilla pregunta, podemos encontrar mucha amiga de qué es lo que estamos aceptando o qué No no estamos estamos haciendo. aceptando, ¿no? Entonces, para mí es como una especie de actualización del examen de conciencia, Sí. digamos, que también creo que para el católico es muy útil, ¿no? Porque si no, no lo harían, ¿no? Lo que pasa es que hay un matiz diferente en lo que yo digo, ¿no? O sea, yo, digamos que en mi educación católica, cuando se hablaba del examen de conciencia, ¿no? Lo que deberíamos ir a buscar es en qué hemos pecado hoy, ¿no? O sea, Ujú, ujú. lo cual yo no niego la utilidad de eso y de ninguna manera puedo decir que se deje de hacer, ¿no? Pero digo que hay que añadir otra cosa más, ¿no? Que es, aparte de lo que haya pecado, no pecado, qué errores he cometido, no he cometido, tengo que preguntarme qué me ha quitado la paz, ¿vale? Ujú. Una vez identificado lo que me ha quitado la paz, y todos sabemos que muchas cosas nos quitan la paz, ¿verdad? Diferentes, La eh, lista, un, dos, ¿no? Tres, cuatro, ¿no? total. Luego tenemos que ver cómo tiene nuestra mente que ver distinto esa situación que nos ha quitado la paz para que ya no nos la quite, Ujú, ¿verdad? Y ujú, eso es para mí la parte útil del ejercicio, ¿no? Porque ujú, identificar que nos ha quitado la paz, pues es bastante sencillo, ¿no? O sea, lo que es un poquito más complicado es, bueno, ¿y ahora cómo debería ver mi mente esta situación que me ha quitado la paz de manera diferente para que ya no me la quite? ¿Ves? ujú, Pues mira, yo parto de una observación que a mí me parece obviamente cierta y creo que a todo el mundo le parece igual de cierta, ¿no? Que es la perspectiva, o sea, el punto de observación, que nosotros usamos, nos cambia la percepción, ¿verdad? Y la ujú. percepción nos cambia la experiencia. Bueno, hay que, a ver, perspectiva cambia la percepción cambia la experiencia. Es que Sin esto es duda. una cosa como de Esto es, cajón, no, sí. no, esto es una cosa muy importante de Sí, comprender, que por otra parte es muy obvia, ¿no? sí, 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 Entonces, ¿qué pero pasa? muy clara también, nos da mucha Claro, claridad. sí, esto es muy claro. Entonces, yo lo que propongo a las personas es que más que trabajar en la percepción, ¿verdad? Porque cuando tú, por ejemplo, vas a un psicólogo o a un psiquiatra O a un o, terapeuta o a un terapeuta, como yo. claro, trabajan más en la percepción. Bueno, si Ajá. eres un terapeuta espiritual ya puedes, ya te subes a la perspectiva, Ujú, ¿no? ujú, Pero si eres, digamos, un terapeuta clásico, ¿no? Se trabaja más en la percepción, porque claro, un psiquiatra no está ahí para decirle a la gente temas espirituales, para eso están los directores espirituales o los maestros espirituales, ujú, ¿no? Un psiquiatra trabaja en la percepción, intenta mejorarte tu percepción para que puedas tú cambiar tu experiencia, ¿no? Yo no digo que eso no sea útil, es útil, pero es más fácil todavía irse arriba, ¿sabes? Y entonces al cambiar la perspectiva, tú misma cambias tu percepción y entonces cambia tu experiencia. Por ejemplo, si te ujú. está ocurriendo algo en la vida que a tu ego no le es grato, y eso nos pasa a todos muchas veces, claro, es muy distinto ver eso como un problema que como una oportunidad de aprendizaje. Claro, pero eso es un cambio de perspectiva. ¿Ves? Exacto, ¿Cómo entiendes la exacto. vida? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Ujú, Entonces, si tú comprendes que eres un alma, que has venido aquí a crecer espiritualmente, entonces ya no tienes problemas. Lo que tienes son oportunidades de aprendizaje que, aunque sean difíciles, las agradeces, porque sabes que te van a producir un bien, ¿no? Fíjate que en el propio Evangelio, que es la fuente, ¿no? Del cristianismo, pues Jesús nos dice, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios, ¿vale? Entonces yo me pregunto, ¿necesarios para qué? Si no es para el crecimiento del alma, ¿no? Claro, cuando esa enseñanza la combinas con otras muchas enseñanzas del Evangelio semejantes, ¿no? Pues entonces el tema queda claro, ¿no? Entonces, oye, por ejemplo,
¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma, ¿no? O no os preocupéis de lo que daña al cuerpo, no puede dañar al alma. O sea, en todas las enseñanzas de Y bueno, Jesús, ahí tenemos a Judas, ¿no? bueno, claro, en todas las enseñanzas de Jesús está claro que la preponderancia está en el alma y que lo que tenemos que cuidar es el alma, ¿verdad? El cuerpo pues es una creación de Dios, ¿verdad? Para que las almas tengan experiencias de aprendizaje en los mundos que llamamos físicos. Que ahora ya con la física moderna está cada vez menos claro que sean físicos, porque ya sabes. No hay nada, no, no nos vamos a agarrar a nada, Unos Gonzalo. hablan de que el universo es holográfico, otros de que vivimos en una simulación. Los Vedas y los Vedantas a la realidad física la llamaban ilusoria, como tú sabes. Entonces, cada vez está quedando más claro que los mundos físicos a lo mejor no son tan físicos como pensábamos, ¿no? Pero bueno, dicho eso, que es para otra temática, lo que está claro es que la conciencia efectivamente crea la realidad siguiendo unas leyes que tienen un propósito pedagógico para las almas, ¿no? Entonces a cada uno de nosotros nos ocurre lo que nos tiene que ocurrir para nuestro crecimiento espiritual. Porque parece claro que la enseñanza universal es todavía mucho más perfecta que la enseñanza humana en la Tierra, ¿no? Y entonces en la Tierra tú vas a un colegio y todos los niños están aprendiendo lo mismo, recibiendo la misma clase, ¿no? Pero claro, si la enseñanza humana fuera todavía más perfecta, pues claro, cada niño recibiría la enseñanza que le conviene perfectamente a cada niño, ¿no? Porque unos son distintos de otros, para que no llegamos aquí a afinar tanto, ¿no? Pero el universo sí afina más. Entonces a cada alma le ocurre lo que realmente le tiene que ocurrir y no podemos compararnos con otros porque, claro, cada otro tiene su destino diferente, su necesidad de crecimiento diferente y por lo tanto es lógico que le ocurran cosas diferentes, ¿verdad? Para su crecimiento. Para mí, Pedro, como ser humano, como personaje bíblico, es un ejemplo de humildad, de humanidad y de batalla, ¿no? De aceptar, de no aceptar, ¿no? Claro. Pero yo te quería llevar a ver si nos puedes poner ejemplos de aceptación, empezando por el Huerto de los Olivos y todo este proceso que se nos cuenta de una manera que a mí, para un creyente, no sé cómo es, pero para mí me resulta como una especie de escenificación del maestro, que a veces es muy, muy, muy difícil aceptar, ¿no? La voluntad divina, ¿no? Si nos puedes hablar Sí, de Jesús y la aceptación y especialmente del Huerto de los Olivos, Gonzalo. bueno, vamos a ver. Verás, vamos a llegar ahora al Huerto de los Olivos, ¿no? Pero si tú lees el Evangelio con detenimiento, vamos, los Evangelios, porque hay cuatro, ¿no? Y bueno, también hay algún otro, pero cuatro oficiales, por así decirlo, ¿no? Tú ves que la enseñanza más repetida, yo creo, ¿no? O una de las más repetidas en el Evangelio es la necesidad de cumplir la voluntad del Padre, ¿no? El propio Jesús dice muchísimas veces que Él está aquí porque el Padre le ha enviado, que Él viene a hacer su voluntad. O sea, la necesidad de hacer la voluntad del Padre. Fíjate que incluso en San Mateo hay un pasaje en este sentido muy claro, ¿no? Donde Jesús le dice a los discípulos, les dice, mira, no todos los que dicen Señor, Señor, o sea, no todos los que rezan, practican, tal, encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Luego, él pone, en mi opinión, ¿no? En primer lugar de nuestra práctica espiritual, el hacer la voluntad del Padre, ¿no? Como lo que más directo te va a llevar al descubrimiento del reino interior, que el lenguaje cristiano, en el lenguaje oriental es a la iluminación, ¿vale? Pero es que además, si tú coges el budismo, por ejemplo, la enseñanza central del budismo, ¿no? Es el problema del ser humano es el sufrimiento y nosotros sufrimos porque tenemos deseos egoicos, es decir, porque nuestra voluntad es la nuestra en vez de acomodarnos a la voluntad del Padre. Y entonces el budismo te propone el famoso camino óctuple, ¿no? Para resolver ese problema del ego, ¿no?
Entonces, aunque está dicho de distinta manera, es la misma enseñanza, ¿verdad? Y eso está en la raíz, digamos, tanto del cristianismo como del budismo, que son pues, dos de las más importantes tradiciones espirituales que ha tenido la humanidad. Por lo tanto, está claro que toda la enseñanza de Jesús va dirigida a ese punto, ¿no? ¿Qué pasa en el Huerto de los Olivos? Pues mira, esto es algo que solo me puedo explicar de una manera, porque una de las dificultades que encontramos con esto de la aceptación es, claro, vamos a ver, si Jesús era Jesús, ¿verdad? Como creen los cristianos, pues claro, la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre estaba fusionada. Claro, son una. Claro, es una, ¿no? Entonces, Exacto. claro, Jesús no puede tener ninguna dificultad para cumplir la voluntad del Padre, ¿no? De hecho, si tú te fijas, hay ya muchos ejemplos en grandes santos, ¿no? Como por ejemplo Tomás Moro, como por ejemplo los mártires cristianos, como otros muchos ejemplos, oye, que iban con toda paz a su martirio, no sé si me explico, ¿no? Porque, Y de hecho, Kolbe, ¿no? Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, gran ejemplo que acabas de sacar, me explico. Entonces, fíjate que incluso, tú sabes que 2 días antes de que le decapitaran, la hija de Tomás Moro pues fue a verle a la cárcel, ¿no? Todo preocupada, todo nerviosa. Y él escribió una carta y le dijo, mira, hija, o sea, no te preocupes que a mí no puede pasarme nada que Dios no quiera. Y si Dios quiere que me corten la cabeza, pues eso será lo mejor para mi alma. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, que un humano, ¿no? Como Tomás Moro o como Maximiliano Kolbe, que tú acabas de apuntar muy acertadamente, o como otros casos que tenemos en la historia, han sido capaces de ir con toda paz, ¿no? A su muerte o a su martirio o lo que sea, me cuesta creer que Jesús no tuviera esa misma facilidad, ¿no? Entonces, o superior, claro, que esa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que aquí tenemos que ver es que, verás, las personas que están muy avanzadas espiritualmente, cuando tienen que relacionarse con otras personas que lo están menos, ¿verdad? Tienen que usar una herramienta del amor, una herramienta de sabiduría que se llama el hacerse parejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco vas a dar, o sea, tienes que mostrar en ti mismo, pues que tú incluyes y trasciendes pues todas las miserias humanas. No fuera perfecto hombre. Lo que pasa, entonces, claro, esto es un poco como cuando va no sé, a la muerte de Lázaro, ¿no? Y Sí, que llora. esto lo hemos comentado también. Claro, lo hemos comentado en alguna ocasión. Entonces, claro, vamos a ver. Por ejemplo, una de las veces en las que yo practico lo de hacerme parejo, ¿no? Que cuando voy, por ejemplo, pues a dar el pésame o al entierro o lo que sea, pues de un ser querido, de un amigo mío o de un familiar mío. Claro, yo no puedo llegar allí dando palmas diciendo, venga, todos felices, que ya está en casa, que ya acabó el curso. O sea, es lo que yo pienso y lo que yo siento. Que se fue del hotel de 2 estrellas al de 5. No puedo expresarlo así, ¿sabes? Porque, claro, me darían un garrotazo en la cabeza, ¿no? Tengo que acompañar a esa persona pues en su dificultad o en su sufrimiento, pues hasta que esas personas tengan la suficiente comprensión espiritual como para no sufrir con la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces, yo creo que en muchas ocasiones Jesús se hace parejo, ¿verdad? Para expresar su humanidad, para que los demás puedan entender su mensaje. Pero vamos, si tú me dijeras que Jesús tuvo la más mínima dificultad en aceptar la voluntad del Padre, te diría que entonces no estamos hablando de Jesús, porque otras personas inferiores a él, ¿verdad? En desarrollo espiritual, como hemos citado, pues no tuvieron ninguna dificultad en aceptarlo, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser explicado de otra manera, porque si no produce confusión, ¿verdad? Claro, porque, claro, si Jesús perdió la paz, ¿cómo no voy a perder yo la paz? Claro, exacto. Para Jesús, ¿no? Pero es que no perder la paz es posible y no hace falta ser Jesús para conseguirlo. Por eso tenemos que explicar eso de otra manera a las personas, porque es que si no, como es muy bueno que imitemos a Jesús, ¿verdad? Pues la gente me dice a veces, no, pero Jesús también sufrió, porque mira, lloró, porque mira, oye, mira, mentalmente Jesús no sufrió nada o no sería Jesús. La cosa es que Él nos muestre o escenifique, como tú dices, o se haga parejo. Pero creo que eso hay que explicarlo de otra forma, porque es que si no,
si me permites la palabra fea, nos castran Sí, nuestra capacidad de imitar a sí, Jesús. No sé si me... sí, 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 sí. Bueno, habría muchísimos ejemplos más de aceptación en, en Jesús, pero creo que le podríamos dedicar Bueno, ya te voy a liar para hacer una de la aceptación en el Evangelio. Porque Vale, claro, hay muchos personajes, por ejemplo, Nicodemo es un sí, personaje que nos habla de lo difícil que es aceptar que no puedo cambiar o aceptar el cambio, ¿no? sí. Aceptar, sí, hay muchísimos ejemplos de todo este trabajo. Mira, Virginia, hija, la aceptación es, fíjate, lo que te voy a decir es un poco escandaloso, ¿no? Pero la aceptación es o fácil o imposible. Mm. Lo muy difícil casi nunca Ujú, conseguimos hacerlo todo el rato. ¿Sí me explico, no? Por lo ujú, tanto, si no comprendemos espiritualmente en profundidad, la aceptación yo diría que es imposible. El ujú. ego toma las riendas del asunto y el ego no está hecho para aceptar. ¿Vale? Claro, Entonces, la claro. única manera de que podemos llegar a la aceptación perfecta es a través de la trascendencia del ego. Por lo Exacto. tanto, lo que es difícil es trascender el ego. Una vez que el ego está trascendido o neutralizado, si quieres cambiar la palabra, ¿no? Para que quede más claro, Ujú, entonces la aceptación es fácil, ujú, ujú. pero tenemos que trascender el ego para poder aceptar. Y lo que nos facilita todo eso es la comprensión espiritual. Insisto, el cambio de perspectiva. Exacto. Bueno, tengo ahí muchas preguntas, pero antes de introducirnos en el ego, em, quería que, bueno, hemos pasado así un poco de puntillas por el Evangelio, pero me encanta que ya vaya repitiendo estas nuevas perspectivas de la figura del Maestro Jesús que trascienden un poquito el lugar donde lo ha dejado la religión católica, que de alguna manera ha intentado preservar la figura, pero cuando sales un poquito de esa mirada y elevas un poquito, no elevas, sino sales de la mirada de la fe religiosa, se abre mucho más la figura de Jesús, ¿no? Entonces me encanta que ya lo vamos haciendo estas cositas. Es Y, un comentario al respecto. Fíjate, la religión católica nos dice que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. ujú, ¿De acuerdo, no? Ok. Entonces, ¿qué es ser perfecto hombre? Ahí viene la pregunta. mm, Pues ser perfecto hombre no es tener el cuerpo emocional activo o el cuerpo sentimental activo. Es decir, la propia Iglesia Católica nos habla de la idea de la santa indiferencia, ¿no? ujú, Entonces, ser perfecto hombre es tener el ego trascendido o neutralizado. Si tienes el ego trascendido o neutralizado, no cabe el sufrimiento mental, no cabe la emoción negativa, no cabe el sentimiento negativo. Entonces, mm, claro, a mí muchas veces la gente se equivoca con eso y dice, hombre, Gonzalo, pero eso es deshumanizarte. Y digo, no, no, estás equivocado. Eso es sobrehumanizarme, no mm, deshumanizarme. Porque ujú, cuando tienes el ego trascendido, ¿verdad? No quiere decir que tú no tengas emociones disponibles o no tengas, o sea, no tengas capacidad emocional o no tengas capacidad sentimental. Lo que quiere decir es que ya no es automática y por lo tanto eres tú el que eliges la emoción o el sentimiento adecuado para cada situación, ¿verdad? Porque al tenerlo ya neutralizado, o sea, el tener neutralizado el ego no quiere decir que no tengas un ego disponible. Vamos a ver, sí, sí, si yo sí, no sí. tuviera ego disponible no podría estar hablando ahora contigo, por ejemplo. No sé si me explico, ¿no? O sea, Ujú, para hacer ciertas cosas en el mundo necesito tirar del ego, ¿no? Que es la ujú, mente, las emociones, el cuerpo físico. ujú, ujú, Pero si está neutralizado, yo puedo elegir en cada momento cuál es la emoción oportuna o el sentimiento oportuno para ese momento, ¿no? Entonces, claro, si hay muchas personas, insisto, que lo han conseguido, ¿verdad? No puede ser que Jesús fuera perfecto hombre y no lo hubiera conseguido.
Entonces estaría fallando la primera de las enseñanzas, perfecto Dios y perfecto hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que de alguna manera reinterpretar esto. Es mi humilde opinión, puedo estar equivocado, porque si no, parece que no somos capaces de sobrehumanizarnos o que confundimos sobrehumanizarnos con deshumanizarnos, ¿verdad? Ajá, Claro. ajá. Entonces, eso es una confusión importante. Fíjate que Wilber y otros grandes pensadores a eso lo llaman la falacia pre-trans. Es el mismo error que hay con lo de Adán y Eva, ¿no? Es decir, no, Adán y Eva estaban ya en una situación de conciencia, no, 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 no. Adán y Eva estaban en una situación de inocencia, no de sabiduría, claro, ¿me entiendes? Entonces, porque la evolución de la conciencia pasa de la ignorancia, o sea, de la inocencia, pasando por distintos grados de ignorancia para llegar a la sabiduría. Pero claro, si equiparamos la sabiduría con la inocencia, cometemos un grave error, porque la inocencia tiene que pasar por muchos errores todavía para llegar a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, claro, como en la inocencia y en la sabiduría hay felicidad, pues hay filósofos románticos que los confunden, ¿verdad? Y yo he oído, por ejemplo, a personas muy preparadas y muy inteligentes al hablar de los místicos decir, no es que el místico vuelve a una etapa preegoica. No, 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 no. Es transegoica, no es preegoica. No sé si me explico, ¿no? Y este error hay que aclararlo porque si no cometemos un error, claro, no sabemos lo que estamos diciendo. Eso es Todo, como que la bondad y la maldad, como pertenecen a la dualidad, también pertenecen claro, a la ignorancia, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Equiparar. ya alego, claro, Exacto. claro. Porque entonces, verás, yo creo que todos estos críticos o autores, cuando estudian el misticismo, claro, se dan cuenta de que los místicos no tienen ego, pero cometen el error de decir, es que vuelven a la etapa preegoica. Bueno, la etapa preegoica es la de los animales. No sé si me Claro. explico, ¿no? Los bebés que Claro, no saben verás, ni hablar. claro, tú que tienes una hija lo sabes, ¿no? O sea, perfectamente. Bueno, ya Entonces, es adolescente, ¿eh? bueno, ahora sí, pero claro, fue en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y viviste una etapa preegoica de tu hija, como yo la he vivido de mis hijos, ¿no? Pero Ajá. claro, ahora mis hijos ya están en la etapa egoica, ya son crecidos, y ahora donde tienen que ir es a la transegoica, pero no volver a la preegoica. Ujú, ujú, ¿No? ujú. Es otra de las confusiones, pues que es bueno que aclaremos Me para... encanta porque vamos viendo, Gonzalo, a través de estas charlas, cómo se van abriendo grietas en la cultura, ¿no? Y Hombre, sin claro. ser irreverente, sin tener que ir a destruir o a ser irrespetuoso, se pueden ir viendo cosas de forma diferente. Muchas gracias por Se eso. deben ir viendo de forma diferente si queremos avanzar. Pero Mm, verás, ese avance no puede, como tú bien dices, ser irrespetuoso, exacto. no puede ser crítico, o sea, no puede ser, o sea, todo lo que ha pasado hasta ahora era necesario, hasta en la cultura, no sé si me explico, y cada persona da lo mejor que puede de sí misma y por lo tanto yo respeto absolutamente, ¿no?, todas las posturas intelectuales de todo el mundo, ¿no? Pero claro, si alguien te dice que el agua es H227, ¿verdad? Pues tienes que decir, claro, tienes que decir, respeto tu punto de vista y seguro, ¿sabes? Pero vamos a mirar por un microscopio si quieres y Mm, verás que el agua es H2O, no sé, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, bueno, pues hay ciertas cosas que hoy en día ya están claras, ya se saben, y por lo tanto, si queremos ayudar a que la gente siga progresando, pues tenemos que poco a poco aprender a explicarlo de otra manera, ¿no? Que ayude a la gente más en ese camino de la trascendencia del ego, ¿no? Lo que pasa que, así dicho, ¿no? Trascendencia del ego, esta es una enseñanza que en la religión católica, por ejemplo, ¿no? Pues realmente no hemos tenido muy claro explicado últimamente, ¿no? Entre otras cosas, yo creo por esa pequeña confusión que hay entre deshumanizarse y transhumanizarse, ¿no? Es la famosa falacia pre-trans de las que hablan los pensadores modernos, ¿no? Entonces, yo creo que esto no tiene absolutamente nada, ¿no?, contra la religión católica ni ninguna otra, es simplemente una evidencia del crecimiento espiritual
que tenemos que practicar para poder seguir las enseñanzas evangélicas, porque es lo que nos dice Jesús en San Mateo. O sea, ¿cómo vamos a unirnos a la voluntad del Padre si mantenemos la nuestra propia? Entonces, claro, tenemos es mejor comprender que no comprender, porque en todas las cosas de la vida, cuando yo comprendo, pues me entreno en una dirección más cierta que si no comprendo y no sé hacia dónde entrenarme, no sé, ¿no? Por eso, claro, tú fíjate que es muy común ver personas que tienen mucha fe religiosa y personas que incluso tienen, además de mucha fe, mucha práctica religiosa y sin embargo no han trascendido el ego. ¿Por qué? Porque no se lo han propuesto. Nadie les ha dicho, oye, esto es hacia donde hay que trabajar, ¿no? Sí, como que Entonces, esa enseñanza está más contenida en el budismo o en enseñanzas como, por ejemplo, el eneagrama, que viene ahí de Irán, ¿no? Enseñanzas muy antiguas de la filosofía sí, perenne, no, pero pero no está. está también en el Evangelio. Lo que pasa que es que no hemos conseguido o comprenderlo o interpretarlo. Es decir, Jesús era Jesús, o sea, olvídate ya de todos los demás y por lo tanto era el mejor maestro, ¿no? Y que no hay maestro espiritual que no comprenda que si no trasciendes el ego no hay nada que hacer. Porque además te lo dice el propio Jesús. No todos los que dicen Señor, Señor, sino todos los que rezan, los que practican, los que tal, encontrarán el reino. ¿Qué es encontrar el reino? Trascender el ego, si es lo mismo. Es lo único que hay que entender, ¿no? Por además, dime tú cómo encuentras el reino si no trasciendes el ego. Bueno, es que es uno de los temazos, ¿no? San Agustín dice, conócete, Claro, claro, acéptate, pero no solo San Agustín, supérate. Sócrates, Séneca, todos han dicho conócete a ti mismo, Claro, claro. para mí es clave cuando dices que dónde se ha perdido un poquito este mensaje del Evangelio, porque para mí San Agustín es uno que trabaja mucho su ego, que parece casi un proceso terapéutico, el que su vida, bueno, es tan interesante, ¿no? Pero esto, ¿no? Yo sí Acéptate y supérate, ¿no? claro, claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, Gonzalo, el ego es o sea, trascender el ego, trabajar el ego, flexibilizar el ego, Claro. es uno de los trabajos primeros para este crecimiento espiritual, ¿no? Porque, como nos has venido diciendo, la aceptación es que es autopista, es a Claro, base en autopista. sí, Entonces, ¿qué digamos, cómo supero agenda propia, cómo claro, supero ideales? claro, claro. Todo esto tiene que ver con trabajar el ego, ¿no, Gonzalo? Sin duda. Vamos a ver, la agenda propia la superas con comprensión espiritual. Primero, comprendiendo que tú no tienes el control de nada, que es la conciencia la que crea la realidad y que por lo tanto es una pérdida de energía, ¿sabes? Y de tiempo intentar controlar los eventos o los resultados. Tú lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti mismo en lo que haces, pero tienes que aprender a dejar los resultados en manos de Dios, ¿verdad? Eso fíjate que es una enseñanza central del Bhagavad Gita. Por ejemplo, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, tú tienes derecho a tu trabajo, lo que no tienes derecho es a los frutos de tu trabajo, ¿verdad? Eso los decidirá Dios, ¿no? Entonces, Claro, eso claro, es una lección de la sabiduría antigua que es una lección de aceptación fuerte. sí, claro, hija, que Para el ego, ¿no? Es como... vamos a ver, el tema central de toda espiritualidad seria es aprender a aceptar, porque es lo que más rápido te lleva a la trascendencia del ego y por lo tanto, vamos a ver, todos queremos ir de Madrid a Barcelona, ¿no? O de Madrid a Roma, me da igual. Pero hay muchas maneras de ir. Yo puedo ir en avión, puedo ir en bicicleta, puedo ir en coche, puedo ir por una autopista, puedo ir por carretera secundaria. O sea, es verdad que todos los caminos llevan ahí, en su... Pero hombre, vamos a hacerlos más eficientes y más rápidos porque eso nos interesa a todos, ¿no? Y la manera más eficiente y más rápida de crecer espiritualmente es la aceptación, ¿vale? Entonces, yo diría que todo lo demás es turismo espiritual.
por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo muchas veces o sea, ¿Quieres decir cuando no hay un trabajo con el ego? claro, o sea, de alguna manera, eh, verás, eh, todo lleva, al final, todos llegaremos, ¿no? La cuestión es cuánto vamos a tardar y cuán eficiente va a ser nuestro viaje, ¿no? Lo que yo propongo, y además para que la gente lo pruebe, y si no funciona, pues que me llamen idiota, y lo sería, yo propongo que... Pero qué bueno también es sentirse idiota, ¿no? Que te Bueno, llaman idiota, Gonzalo. cuántos errores cometemos que si no, no Claro. creceríamos, ¿no? Claro, ¿no? Pero vamos a ver, yo a las personas que, yo sé que hay mucha gente que quiere unirse a Dios, ¿no? Y que quiere crecer espiritualmente y que se quiere santificar. Lo que pasa es que, en mi opinión, están utilizando caminos para hacerlo que son más lentos. Eso es todo. Entonces yo propongo que, sin dejar de hacer nada de lo que hacen, ¿verdad?, añadan un enfoque en la aceptación de la realidad. Entonces, no es que lo diga yo, es que ellos mismos van a comprobar cómo eso es lo que les va a transformar. Fíjate, eh, antes de ayer hubo una entrevista en el canal este de Cristian Argüello, ¿no?, dedicado a la espiritualidad, donde entrevistó a una muy buena amiga mía, ¿no?, una persona que lleva tiempo trabajando conmigo en esto, y es una mujer extraordinaria que además ha tenido unas situaciones muy difíciles en su vida, ¿no? Se quedó viuda, ¿verdad? Además, se quedó viuda en un matrimonio que había durado 29 años y que funcionaba maravillosamente. O sea, que no es que no es una persona que dice, uy, menos mal que ya se me ha quitado el problema Menos de mal que encima. se murió, ¿no? Por cierto, pondré aquí el link al canal de Cristian Argüello, que es súper interesante, aparte de que está entrevistando a Gonzalo, donde él está, digamos, como haciendo, yo creo que es casi un despliegue de todos los temas que trabajas. También tiene muchas entrevistas, bueno, muy interesantes sobre la vida del más allá. Bueno, es muy interesante su canal, os pondré aquí el link. Pues ya ves, pues esta entrevista con esta mujer que se llama Margarita Kahn, ¿verdad? Ella, como te digo, se quedó viuda, pero inmediatamente después tuvo un cáncer, ¿verdad? Un cáncer de pecho, y la tuvieron que extirpar pues las dos mamas y bueno, o sea, quedarse viuda, tener un cáncer, o sea, es una mujer empresaria, inteligente, pero que ha tenido unas circunstancias de vida muy difíciles, ¿no? Entonces, ella en la entrevista explicaba, ella era una mujer católica, practicante, una mujer con fe, pero no había conseguido resolver pues su sufrimiento, ¿no? O sus problemas con todos los eventos que le habían. Y cuando ella comprendió esta información, ¿verdad?, que todo era la voluntad de Dios, que todo es pedagógico, tal, es cuando ella ha transformado su vida y ahora está ayudando a los demás a aceptar las situaciones difíciles, tal, y escucha su entrevista ayer con, ya te digo, con Cristian, y te queda claro que si no aceptas la realidad porque comprendes para qué sirve, no hay manera de superar algunas situaciones muy difíciles en la vida, ¿no? Por ejemplo, tú has tenido la experiencia de la muerte de un ser querido, ¿no?, de una hermana tuya, ¿no? Pero claro, o comprendes qué pasa y para qué pasa, o no lo hubieras superado con la misma facilidad. Estamos de acuerdo, ¿no? Por mucho que reces, por mucho que practiques, por mucho que tal, tú sabes lo que más te ha servido para superar esa situación, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema obvio y, por lo tanto, creo que todas las personas que lo practiquen, pues enseguida verán sus frutos. Porque, insisto, si no hay buenos frutos, lo que estamos diciendo son tonterías. Sí, Porque, aquí me decía mi marido, nos damos cuenta de que para aceptar que la aceptación es el camino, hay que probarlo, que es algo que claro, Smelly muy siempre claro, dice y tú siempre claro. dices, Yo siempre ¿no? digo, por favor, no crean nada de lo que yo Empírico, digo, sí. porque ¿quién soy yo para decir nada, no? Lo único que les invito es a que lo prueben, a que lo testen, y entonces ya verán la transformación que se produce en sus vidas. Alguien que es, como dices tú, que tiene el gen de empresario, Sí, sí. o que es artista, o un deportista, ¿no? Dice, ¿cómo acepto si es el momento de actuar? ¿Acepto que hay que actuar o acepto, por ejemplo, que me siento inseguro en este momento?
sí, El aprendizaje está en la acción, esto lo sabemos, ¿no? sí, Y sí, lo dicen todos los maestros. sí, Entonces, cosas tan cotidianas, Gonzalo, como ir a entrenar, tengo que ir a entrenar, claro, ir a hacer esa llamada al cliente. sí, ¿Acepto que me cuesta o acepto que tengo que hacer lo que tengo que hacer? O sea, es como este lugar donde el ego se toma, se crece sí. y te pone hasta duda en lo que tengo que aceptar, ¿no? ¿Cómo salir de ahí un poquito, ¿no? Vale, pues mira, la manera de salir de ahí es comprender que tenemos que aceptar todo, sin Ujú. excepción, y tenemos Oh, que aceptar nuestras propias limitaciones. Ten en ujú. cuenta que aceptar no significa aprobar, Sí. y aceptar tampoco significa pasividad o inmovilismo. Es Mm. decir, yo acepto que tengo una limitación, no dejo que eso me quite la paz, porque si dejo que eso me quite la paz ya tengo menos energía para cambiarlo, ¿verdad? Pero también me doy cuenta que si tengo una limitación, tengo que trabajar para trascenderla. Y para trascender esas limitaciones cuento con la gracia de Dios por un lado y principalmente, porque sin eso no hay nada que hacer, pero también cuento con mi esfuerzo, con mi dedicación a intentar ir trascendiendo mis limitaciones. Claro, si tengo una buena comprensión espiritual, me doy cuenta que como el ser humano es multidimensional, entonces tenemos limitaciones en todos los cuerpos. ¿Ves? Por ejemplo, mi cuerpo físico tiene una limitación, no me permite volar, o no me permite saltar más de 3 metros de altura, o no me permite vivir un mes sin dormir. ¿Ves? Tengo una serie de limitaciones físicas por tener un cuerpo físico. Luego tengo otra serie de limitaciones emocionales, sentimentales, racionales Racionales. y espirituales. ¿Ves? Las limitaciones espirituales es que no tengo un máximo nivel de conciencia, las racionales que la mente no es perfecta, ¿verdad? Que no es capaz de entender No muchas todo, cosas. no es ni de ver esencia, ¿vale? Ujú, De ujú. apariencia. Entonces, por eso el conócete a ti mismo, desde todos los sabios, ¿no? Porque al conocernos a nosotros mismos sabemos que somos multidimensionales y que podemos tener limitaciones a cada uno de esos niveles. Entonces, por lo tanto, si, o sea, sufrir es una limitación mental. O sea, sufrir es como cuando el cuerpo tiene fiebre, te está indicando que hay una infección, ¿no? Pues el sufrimiento es la fiebre de la mente, te está indicando que algo no va Eso lo comentaste el otro día, es una imagen muy bien. buena, muy buena. Creo que sí, ¿no? Porque claro, te está indicando, oye, tu mente no está comprendiendo, no está viendo adecuadamente qué está pasando, por qué está pasando, cuál es el propósito de todo, y por eso sufres, porque el sufrimiento mental, a diferencia del dolor físico, ¿no? El sufrimiento mental es la resistencia a lo que ocurre, porque no Ujú, te apetece egoicamente, ¿no? ujú, Por tanto, creo que ser consciente de que tenemos limitaciones no nos tiene que hacer sufrir, lo que nos tiene es que, no sé, energizar para ir trascendiendo esas limitaciones, que es para lo que hemos venido al colegio. ujú, ujú. Entonces, tú dices, ¿cómo saber qué aceptar, qué no aceptar? No, no, es que hay que aceptar todo. Todo. Ahora, hay que saber que la aceptación no es aprobación. Yo acepto la guerra de Ucrania, pero no la apruebo. Yo no soy inmovilista, yo haría todo lo que puedo por resolver el problema. Claro, es que aquí lo que nos estás diciendo es, bueno, me resulta súper clarificador que hay que aceptarlo todo. O sea, Claro, es muy relajante. claro, claro, pues, de sobremanera. Sí, 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 sí. Hay que aceptarlo todo, pero lo que me llama la atención aquí y sobre todo para la audiencia, Sí. Gonzalo, es que aceptación es más bien acción, ¿no? Es más bien activa. No, no es inmovilismo, no es pasividad, insisto, no es aprobación, pero sí es agradecimiento. Claro, Mm. cuando tú aceptas, agradeces, ¿no? Eh, Por ejemplo, hoy tengo un dolor de espalda terrible, que no me deja, no digo que sea el caso hoy para mí, digo, pero imagínate el ejemplo, ¿no? O sea, qué bien. hoy tengo un dolor de espalda terrible que no me deja ni andar y tal y cual y no sé qué. Ok, pues vamos a aceptar que ese dolor es necesario por algún motivo que mi mente puede comprender o no comprender
para mi crecimiento espiritual. Por ejemplo, aprender a que un dolor de espalda no me quite la paz. A lo mejor si tengo dolor de espalda, al no poder andar, al no poder salir, pues voy a leer más, o voy a meditar más, que son cosas que me hacen falta para mi crecimiento. El universo sabrá. No siempre sabemos todos los para qué ocurren las cosas, pero basta con saber lo central, ¿no? Que es que siempre es para el crecimiento espiritual. Y por lo tanto, esa aceptación, insisto, nos lleva a no sufrir por lo que ocurre. Claro, si no sufres por lo que ocurre, siempre tienes alta tu vibración y siempre puedes tener más comprensión espiritual. Tú ya sabes que esto es un principio de la física, no de la espiritualidad, de la física, ¿no? Que dice que la energía solo la puedes medir por la frecuencia vibratoria, ¿vale? Por la velocidad de su ciclo, de sus hercios por segundo, ¿no? Y también dice que cuanto más rápido vibra una energía, más información puede contener. Es obvio, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuanto más alta tengo yo mi energía vital, más puedo comprender espiritualmente. Fíjate que los maestros espirituales, si son maestros, es más por cómo saben gestionar su energía que por lo que saben o no saben, ¿no? Porque claro, yo puedo saber un montón, o no, ¿vale? Pero tú imagínate, hoy tú y yo estamos dando esta charla, esta entrevista, estaré diciendo cosas útiles o no, eso la gente lo evaluará, ¿no? Pero claro, si yo tuviera hoy 40 de fiebre y tuviera un enorme dolor de cabeza y hubiera pasado una noche en vela, no podría dar esta entrevista de la misma manera que lo estoy haciendo ahora. Simplemente no, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento no tengo mi energía, ¿verdad?, lo suficientemente alta como para poder ofrecer algo de interés, ¿no? Por eso los grandes maestros espirituales siempre dicen que incluso cuando quieres ser de servicio, cuando tu energía está baja, el mejor servicio es descansar para volver a subir la energía y entonces poder ser de servicio, ¿no? Entonces, como todo lo que existe en la vida del mundo físico, tiene dos componentes básicos, todo, ¿sabes?, que es la energía más información o energía informada. Cuerpo físico es energía más información, un pensamiento es energía más información, hasta la conciencia es energía más información. Todo lo creado está hecho de esos dos componentes básicos, pues entonces es evidente que tenemos que intentar mantener siempre nuestra vibración alta, ¿no? Y la manera de mantener nuestra vibración alta es a través de la paz interior. No hay otra manera. Yo te digo, si tú o yo o vamos, ni tú y yo no creo que lo consigamos porque no nos dedicamos a eso, ¿no? Pero si algún ingeniero es capaz de crear una máquina que enchufe en el ombligo de las personas y le suba la vibración, pues estaría todo hecho. Lo que pasa es que esa máquina ya no existe todavía, ni creo que existirá. Bueno, esa máquina puede ser el propio alma en su Bueno, desarrollo, ¿no? O sea, esa propio máquina alma, somos nosotros, ¿no? el propio alma que es capaz de trascender el ego. Porque cuando Exacto. el ego está trascendido o neutralizado, ya no hay pérdida de energía. ¿Me explico? O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, si tú y yo mañana salimos a correr un maratón, supongo que acabaremos reventados. Pero descansamos 2 días. Gonzalo, ¿me estás hablando en serio? 42 kilómetros. Yo no creo que llegara a la meta, desde luego. ¿No? Pero vamos, si llegáramos a la meta, acabaríamos reventados. Dicho eso, nos tumbamos en la cama o en el sofá un par de días y nos recuperamos, ¿no? Ahora, cuando una persona tiene un conflicto interno grave, puede durarle años. O sea, los conflictos internos, emocionales, sentimentales, tal, digamos que chupan más energía que incluso correr un maratón. ¿Me explico? Por eso, neutralizar el ego es lo que nos permite no gastar energía, no malgastar energía estúpidamente, ¿no?, a través del sufrimiento. Mira, el sufrimiento no sirve para absolutamente nada útil. Solo sirve para una cosa, que es para mostrarnos nuestras limitaciones. ¿Dónde nos estamos equivocando, no? Claro, o qué no hemos comprendido, o sobre todo qué no estamos aceptando. Que no Entonces, una vez que el sufrimiento nos ha mostrado nuestras limitaciones, nunca sirve para nada más útil.
O sea, ¿cómo resolvemos problemas cuando estamos sufriendo? Pues peor que cuando no estamos sufriendo. Bueno, esto se ve muy claramente, Gonzalo, creo que estarás de acuerdo conmigo, en las personas que no aceptan la muerte de un ser querido o Por la ejemplo, pérdida del amor o la pérdida de un estatus, gente famosa, por ejemplo, que pierde su estatus, sí, ¿no? Que se sumen en procesos de desgaste energético muy fuerte, ¿no? claro, porque verás, lo que está en práctica en todas las situaciones es el apego. ¿Ves? Yo me apego a ese ser querido y sin ese, creo que no puedo ser feliz sin que exista, ¿no? O me apego a esa fama y entonces, claro, cuando no tengo la fama, pues lo paso mal, ¿no? O me apego al dinero, o me apego a la salud. Y entonces, si tengo una enfermedad grave, pues entonces empiezo a sufrir porque me voy a morir. Vamos. Pero otra vez más, ¿cómo resuelvo el problema del apego? Bueno, pues Y gracias por hacerte tú mismo esta pregunta. pregunta que okay. Pues yo tengo como dos caminos, ¿no? Para resolver el problema del apego, o tres, ¿vale? El camino número uno, por favor, Señor, líbrame del apego, ¿vale? Claro, pedir ayuda. Pedir ayuda, ese es uno. Otro, luchar directamente contra el apego, ¿vale? Pero hay un tercer camino, que es la comprensión espiritual. No sé si me... ¿Ok? Entonces, yo lo que digo es que de todos esos tres caminos, el más rápido es la comprensión espiritual. Porque incluso cuando rezamos para que se nos conceda el don de no estar apegados, seguro que Dios nos escucha y nos lo concede, pero nos dice, oye, haz el camino que tienes que hacer, ¿verdad? Para que esto no vuelva a ocurrir, porque esto es un poco como, oye, se me acaba de morir un ser querido, por favor, dame la gracia de no sufrir. Sí, Jesús, y seguro que Dios nos ayuda, pero lo que Dios quiere es que aprendamos el camino que nos va a resolver ese problema para siempre. Claro. Es un poco la Como que diferencia entre... aprendamos a pescar, ¿no? Claro, justo, más que, o sea, en lo de dar un pez o enseñar a pescar, ¿no? Entonces, nosotros siempre le pedimos a Dios que nos dé el pez, cuando Dios lo que quiere es que aprendamos a pescar. No sé si me... Entonces, por eso el camino de la comprensión espiritual que te lleva a la aceptación es el camino más seguro, más rápido y más permanente, porque ya no dependo, es un poco como el perdón, ¿te acuerdas cuando hablábamos del perdón superficial o el perdón profundo? Claro, con el perdón superficial puedo perdonar esto y puedo mañana no perdonar esto otro, no sé si explico, ¿no? Pero claro, con el perdón profundo ya sé que no hay nada que no perdonar. Por eso Jesús dice 70 veces 7, como diciendo siempre, ¿no? Porque él se da cuenta que es que no tenemos nada que perdonar, nadie nos hace nada, nos lo hace todo Dios en el buen sentido de la palabra, use los instrumentos que use, ¿no? Es como la comprensión espiritual nos facilita todo, nos facilita el perdón, nos facilita la aceptación, nos facilita todo lo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente. Y sin comprensión espiritual, pues todo es mucho más difícil, porque vamos como de asunto en asunto, no sé, ¿no? En vez de decir, esto es para todo. Gonzalo, bueno, está riquísima esta charla. Vale, tenemos al personaje tan interesante de San Pablo, personaje a la persona, ¿no? De Bueno, San Pablo. me lo Entonces, parece. San Pablo es alguien que tiene un cambio tan radical en esta conversión, digamos, ¿no? Este 360 grados, este 180 grados, que claro, incluso para los propios coetáneos era como, bueno, ¿cómo puedo yo aceptar a este si estaba el otro día persiguiéndonos a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Creo que es un buen ejemplo para preguntarte algo que al ego le cuesta mucho, que es los cambios, aceptar los cambios. Y ahora, en este momento, fíjate que te voy a hacer el salto cuántico de San Pablo a la inteligencia artificial. En este momento, los cambios son y van a ser súper rápidos, ¿no? ¿Cómo trabajar esto? Porque, claro, sabemos que el ego
quiere todo controlado, seguro, ¿sí? Pero ¿cómo nos puede ayudar la aceptación a aceptar todos los cambios que son constantes y que van a ser más constantes y que nos hacen la vida más fácil? Fíjate, siempre que aumenta la tecnología, por definición va aumentando la velocidad del cambio. Las dos cosas están relacionadas. Entonces, por eso el universo regula el hecho de que la tecnología vaya aumentando de forma pareja, ¿no?, a el nivel de conciencia, ¿verdad? Porque claro, si avanza mucho la tecnología, pero no avanza el nivel de conciencia, la tecnología, que en sí misma es neutra, la podemos usar mal, ¿verdad? Y destrozarnos. Qué Fíjate, bien explicado esto. Qué bien, gracias. no, hija, gracias a ti. Entonces, fíjate que el universo regula eso perfectamente, ¿no? Ahora se produce un cambio tecnológico a cada 10 años que es superior a los cambios tecnológicos que se producían hace 1000 años cada 300 años, no sé. Entonces, bueno, pero por otro lado, eso está diseñado por el universo para, otra vez más, para nuestro crecimiento espiritual. Claro, el ego odia el cambio porque, como tú bien has dicho, el ego odia salir de su zona de confort, porque dos de las necesidades básicas del ego son la seguridad y el control de lo externo, como tú muy bien has apuntado, ¿no? Entonces, claro, cuando hay cambios, pues pierdo seguridad y pierdo control de lo externo, y eso amenaza al ego. Entonces, además los cambios le cuestan mucho a las personas que tienen rigidez mental, ¿verdad? Pero claro, la rigidez mental es algo que también tenemos que trascender, que venimos aquí a trascender y a superar, ¿no? Un enemigo, ¿no?, para la superación de la rigidez mental es el fundamentalismo, ¿no?, en todas sus expresiones, ¿no? Entonces, tienes razón que los cambios tecnológicos tan rápidos que se están dando ahora están obligando a las personas, quieran o no quieran, a ir neutralizando su ego, porque tienen que ir aprendiendo nuevas cosas continuamente. Por ejemplo, fíjate que ya incluso en el asunto del trabajo profesional, ¿no?, nos hemos dado cuenta que no tenemos que proteger trabajos, tenemos que proteger a los trabajadores, que no es lo mismo. Verás, por ejemplo, hace 20 años había mucha gente haciendo cassettes, ¿vale? Y seguro, Esta seguro, palabra, la audiencia de menos de 40 no. claro, seguro que tú has tenido, y yo, muchas cassettes que Total. grabábamos de música, poníamos en el coche, yo qué sé, ¿no? Y funcionábamos con las cassettes. En casa teníamos un vídeo que grababa los programas en cassettes. ¿Cuántos vídeos quedan por ahí? Ni uno. El Pleistoceno, eso. Ahora, claro, ¿ves? Ahora todo es MP3, no sé qué, streaming, tal. Bueno, pues todos los trabajadores que producían cassettes se han tenido que reciclar. Pero claro, yo no puedo proteger sus trabajos, porque si les digo sigue haciendo cassettes, la empresa va a quebrar, porque nadie compra cassettes hoy día, ¿no? Lo que sí tengo que hacer es proteger a los trabajadores y darle los mecanismos adecuados y la formación adecuada para que ellos puedan ir cambiando su función y aprender otras tecnologías y producir otras cosas, ¿ves? A veces nos empeñamos, la industria del carbón, subsidios para que, mire usted, si es que no Ahí hay te que... sale el gel de empresario, ¿eh? Claro, Aquí te salió. claro, a esos trabajadores les tenemos que reciclar, les tenemos que enseñar a poner placas solares, o sea, no sé si me... Hay que proteger al trabajador, pero no hay que empeñarnos en proteger trabajos específicos o funciones específicas, porque eso ya no tiene utilidad. La tecnología ha avanzado y ya la energía no va a estar basada en el carbón, como la comunicación no va a estar basada en los cassettes, ¿vale? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ser inteligentes, ser compasivos, y cuando una persona lo único que ha sabido hacer en su vida es hacer cassettes, pues darle los medios adecuados y la formación adecuada y la paciencia adecuada para que puedan aprender otras funciones que sí son útiles hoy, ¿no? Entonces, porque en esto hay un poquito de confusión, mucha gente dice, no, hay que proteger los trabajos. Yo siempre digo, no, hay que proteger a los trabajadores, porque ese trabajo ya no tiene utilidad.
Ujú, ujú. Claro, desde este punto de vista, que como nos decías en la anterior entrevista, al comienzo, como un poco en el setting de la entrevista, decías, claro, es que el único propósito del universo físico es como hacer como esta oposición para Claro, que el alma se claro. desarrolle, ¿no? Entonces, ahí estaría el ego como digamos, una piedra necesaria para que el alma evolucione. Y desde este punto de vista, Gonzalo, la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico tan rápido que estamos viviendo en las almas, yo lo voy a decir así, desde mi entendimiento, que estamos ahora encarnadas, sería como, podríamos decir que toda esta evolución tecnológica tan rápida es como un motor de crecimiento muy profundo para las almas, ¿no? Una oportunidad de crecimiento espiritual también, porque claro, esto a todos nos saca de nuestra zona de confort. Te pongo un ejemplo estúpido, ¿no? Pero claro, cuando empezaron los ordenadores, las redes sociales, los teléfonos móviles, el no sé qué, claro, yo vengo de otra generación y entonces, oye, yo tuve que coger a un tío y decirle, mira, durante una semana voy a intentar aprender esta tecnología porque si no, me quedo fuera de juego. Por ejemplo, mi madre que ya falleció pudo morir sin saber manejar un iPad. Ella sabía manejar el vídeo de la tele, ¿no? Pero claro, si yo me muero, o sea, si yo no sé manejar un iPad, estoy out. Eso es tan así que una de las cosas que observo, no lo observo yo solo, lo observa mucha gente, ¿no? Ese, por ejemplo, cuando tenemos nietos, es increíble, pero un niño de año y medio es que lleva el dedo al botón sin que nadie le explique, como que ya nace con otros circuitos que le van a facilitar, ¿ves? Mm. Poder actuar con las tecnologías que vienen, porque yo necesité un curso de una semana, mientras que mi nieto de 2 años no necesita ningún curso, ya es nada, con la intuición, ¿no? De cómo usar la pantallita y poner el dedo y no sé qué. De hecho, todavía hoy, si yo tengo algún problema con el ordenador o con lo que sea, pues aviso a una nieta o nieto mío adolescente y me lo resuelven mejor que yo mismo, ¿no? Entonces, claro que la tecnología nos va a obligar a un crecimiento espiritual. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a superar, vamos, de hecho ya lo está haciendo, eh, la racionalidad humana, entre otras cosas, porque si te fijas, una de las ventajas de la inteligencia artificial es que saca la emocionalidad de la toma de decisiones. Ujú. Con lo cual, como la razón está por encima de la emoción, digamos, evolutivamente hablando, que es lo que no compartimos con los animales, la emoción sí, ¿no? Pues entonces la inteligencia artificial nos va a superar. No comete errores. Por ejemplo, ayer vi una noticia de el récord del mundo de manejar un dron a través de obstáculos no es de un ser humano, es de la inteligencia artificial funcionándolo, ¿no? Entonces, va a llegar un momento que muchas de las funciones que hasta ahora hacía el ser humano van a ser hechas por la inteligencia artificial. Eso va a suponer que mucha gente pierda su trabajo, claro. Y esa gente tiene que ser reciclada, no sé si me explico, ¿no? Y llegará un momento cuando todo esto vaya evolucionando todavía más, que el ser humano dejará de trabajar profesionalmente. Pues claro, lo único que tiene el ser, por ejemplo, el otro día estaba hablando yo con un catedrático muy inteligente y muy buena gente, además de alto nivel de conciencia, que tú conoces muy bien, y me dijo, oye, quiero dedicar mi vida a algo que no puede hacer una máquina. Porque claro, ahora mismo una máquina me hace un paper o lo que sea mejor que yo mismo, ¿no? Ah, Y yo entonces, sé que me claro, hablas, sí. ya sabes de quién te hablo, ¿no? Y me pareció no sé, un punto de vista súper acertado, Exacto, ¿no? Claro, exacto. entonces, ¿qué va a tener el ser humano que no tenga la máquina? Que yo sepa, hasta ahora las máquinas no tienen alma. ¿Ok? Y las máquinas no están aquí para crecer espiritualmente, ¿ok? Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial le va a obligar, entre comillas, porque no, al ser humano a dedicarse a crecer espiritualmente, a disfrutar de la vida, a Al hacer arte. ocio, al arte, a lo que sea. Pero y cuidado con el arte, porque fíjate que
Yo tengo un hijo que es especialista en arte digital y ya las máquinas están haciendo mejor arte que los humanos también. Tal vez la artesanía, ¿no? Lo que podamos hacer No con sé, las claro, manos. sea lo que sea, pero el ser humano va a tener más tiempo, digamos, porque ahora el ser humano se dedica, como yo digo, a jugar a los indios. Yo mismo me he dedicado a eso muchas veces, ¿no? Montar empresas, no sé qué, tal, ir a trabajar, ir a la oficina. Pero claro, dentro de un tiempo, tú imagínate un trabajador de una fábrica, hijo mío, eso lo hará mejor un robot. Además, no tiene que descansar los fines de semana, no tiene que limitar su jornada a 8 horas, o sea, va a ser mucho más eficiente para producir bienes que no un ser humano produciéndolo, ¿no? Con lo cual, el trabajo del ser humano ya, a lo mejor, hasta en un futuro, hasta dejamos de trabajar por dinero y la sociedad tiene que organizarse de otra manera y cobrar impuestos a los robots, no sé, ¿no? Y, y que todo el mundo pues tenga la vida resuelta, pues claro, la producción va a aumentar un montón y entonces, o sea, ¿a qué nos dedicamos, no? Entonces, en ese momento pondremos digamos, ¿cómo te diría yo? O sea, más énfasis, más enfoque en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vendrán aquí a experimentar almas de mayor nivel de conciencia. Esto se convertirá en un colegio más avanzado o en una universidad y las almas de menos nivel de conciencia tendrán que ir a otros planetas o otros sitios, ¿verdad? A vivir las experiencias que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Entonces, bueno, el aumento de la tecnología transforma un planeta en el sentido de decir, vienen almas de mayor nivel, pero claro, ¿para qué va a venir aquí Hitler? ¿Entiendes? Si no hay ninguna guerra que hacer, si no hay ningún conflicto que crear, eso ya se hará en otros sitios, ¿no? Bueno, tú sabes, supongo que estás al día de las últimas informaciones de la astrofísica, ¿no? Pero vivimos en una galaxia, para el que no lo sepa, ¿no? Para que no lo haya escuchado, que tiene 300 o 400 mil millones de estrellas, solo nuestra galaxia. No es la más grande del universo. Por ejemplo, Creo que Andrómeda. habías dado el dato hace poquito, pero sí, Y, sí, muy y, interesante. Lo conocía por ti, ¿eh? claro, bueno, pues fíjate, Andrómeda, que es la galaxia más cercana que tenemos, es el doble de grande que la nuestra. Nuestra galaxia tiene como 120.000 años luz, ¿no? Para ir de un extremo a otro, y Andrómeda son 200.000. Bueno, pero es que además se ha demostrado que existen trillones de galaxias. O sea que, Lo que tenemos que aceptar. claro, se estima que hay sextillones de planetas como la Tierra en el universo. Claro. Ten en cuenta que solo hace 15 años que sabemos que todas las estrellas tienen planetas alrededor, porque hasta hace 15 años podríamos preguntarnos si nuestro sistema solar era la única estrella que tenía planetas, ¿no? Pero desde que sabemos que todas las estrellas tienen planetas alrededor y además sabemos que hay trillones de planetas errantes. ¿Qué significa planeta errante? O sea, que no orbitan alrededor de ninguna estrella, sino que van, ¿verdad? Moviéndose por el universo. Pues claro, pensar que solo hay vida aquí es inútil. O sea, yo te diría Estás que... trayendo los temazos que a Claro, la humanidad ahora le están costando, ¿no? claro, bueno, pero es que eso nos tiene... Vamos a ver, ¿qué sabemos? Sabemos que hay sextillones de planetas en el universo conocido. Sabemos que el universo conocido es una parte muy pequeña del universo total. ¿Por qué? Porque como desde que se hizo el Big Bang, el universo está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz, pues claro, solo podemos ver aquello cuya luz tarda en llegarnos 13.500 millones de años. Pero se estima que el universo tiene al menos 90.000 millones de años de extensión de años luz, ¿no? Entonces, claro, es una cosa tan alucinante, ¿verdad? Que nuestra mente no puede comprender. Entonces, claro, una vez más, volvamos al tema de la eficiencia, ¿no? Y yo digo, ¿y Dios ha hecho todo eso para que solo haya un colegio de almas aquí? ¿Para qué sirve todo lo demás? Entonces, claro, hoy por hoy no hay ningún científico serio que no crea, ¿vale? Que hay vida en más sitios, ¿no? Claro. Esa comprobación la vamos a tener ya rápido, ¿no? Digo, empírica, ¿no? Porque claro, Ajá. seguramente pues habrá vida al menos bacteriana o microscópica pues en las lunas de Júpiter y de Saturno, como sabemos, en sus océanos interiores,
e incluso en Marte puede haber microbios, o sea, pero sabemos además que hay vida en el universo más avanzada que la nuestra porque nos han llegado sus aparatos. Claro, el Congreso de Estados Unidos, como tú sabes, acaba de desclasificar Claro, todo toda esto la está información. saliendo. Claro, entonces tenemos hasta vídeos, fotos, o sea, testimonios de generales, de presidentes, de pilotos, de militares, de gente. O sea, sabemos que hay vida más avanzada porque nos han llegado aparatos que no hemos construido nosotros, mientras que nosotros no hemos podido todavía mandar ningún aparato de ese tipo. O Wow, sea, eso no me había enterado. O sea sí, que hombre, sí, pero métete, esto es YouTube. Mira, te propongo, mira, sí, hay varios documentales. Out of the Blue en inglés. Es uno que puedes mirar, ¿no? Pero hay miles, ¿no? Y sobre todo mira los testimonios en el Congreso americano de ujú. las últimas semanas, ¿no? Pues de todos los O científicos sea, que siguen como sí, testificando, claro, ¿no? Porque vi uno, pero desclasificando, ¿no? Entonces, pero eso es normal, o sea, eso me parece a mí lógico, porque, fíjate, nuestro sistema solar solo tiene aproximadamente, o sea, yo no soy un astrónomo, o sea, que nadie me coja literalmente, yo hablo en aproximaciones, ¿no? Vamos a ver. sí. Nuestro sistema solar aparentemente tiene unos 5.000 millones de años, pero el universo se estima que existe hace 13.500 millones y hoy en día ya se dice que no, que hay que revisar eso porque seguramente son 26.000 millones, porque han visto el nuevo telescopio Webb, ¿no? James Webb, que ha sacado el Sí, espacio, sí. ha conseguido ver galaxias que se han formado hace 13.000 millones de años. Y entonces, obviamente, en 400 millones de años desde el Big Bang es imposible que se forme una galaxia, con lo cual tienen que revisar digamos, la fecha del Big Bang todavía más para atrás, ¿no? Entonces, si el universo existe, ponte hace 25.000 millones de años y nuestro sistema solar solo existe hasta hace 5.000, quiere decir que hay otros sistemas solares que han tenido 20.000 años, 20.000 millones de años más que nosotros de avance, Para de desarrollo. desarrollarse, claro. O sea, todo esto tenemos que abrir la mente, ¿verdad? Y comprender que nosotros, los seres humanos, somos solo un eslabón más en la evolución de la conciencia. Es decir, que tenemos por debajo de nosotros pues otros seres como los animales, las plantas, lo que sea, que no están en nuestro nivel de conciencia, pero por encima de nosotros tenemos otros seres que sí están en un nivel de conciencia superior, ¿no? Y entonces somos un eslabón más de esa cadena evolutiva, de esa serie de creaciones de Dios que almas más avanzadas o menos avanzadas utilizan para su crecimiento, ¿no? Entonces, eso nos lleva a comprender mejor la evolución de la conciencia, cuál es el papel del ser humano en el universo. Desde luego no somos el centro de la creación, ni nada que se le parezca. Menos mal, ¿qué peso nos quitamos encima Pues sí, aceptando eso? la verdad, ¿no? Pero también podemos ver cuál es la evolución futura de nuestra alma. O sea, o sea, por ejemplo, la tecnología y el nivel de conciencia va de la mano. Una de las cosas que a mí me parecen absurdas, ¿no? Son la gente que dice, es que nos van a invadir los extraterrestres y nos van a matar. Digo, no. Vamos a ver, si tienen la tecnología de poder invadirnos, también tienen el nivel de conciencia de estar más en la ley del amor que nosotros. Con lo cual, en todo caso, nos ayudan, o sea, no nos invaden. O sea, para mí, fíjate lo de la burrada que te voy a decir, pero es que es obvio, ¿no? Vamos a ver. Igual que nosotros administramos a los animales en las reservas de Sudáfrica, ¿no? Y cuando hay demasiados elefantes, pues cogemos un elefante y los llevamos al otro lado para que no se carguen la vegetación. Bueno, pues ellos nos administran a nosotros y nos ven como animales. Claro, es que todo es relativo, ¿no? O sea, El zoo de claro, humanos de tercer nivel de conciencia. sí, sí, claro, claro, claro. Para ellos eso es una animalada, ¿no? Y somos todavía salvajes y todavía tenemos ego y todavía tenemos, ¿sabes?, violencia. Y claro, para ellos eso es inconcebible. No sé si me... Exacto, exacto. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Nos estamos derivando del tema de la No, aceptación. porque estamos planteando los temas que en este momento la humanidad, o sea, la conciencia colectiva tiene que aceptar Claro. que están sucediendo, ¿no? Y que son además que están pasando ahora, literalmente, ¿no? Y Yo sobre te todo, quería...
Sí, dime, pero esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? A mí me han hecho esta pregunta ya muchos científicos y muchas personas, ¿no? Me dicen, ok, y si existe vida inteligente, ¿verdad? Más, igual de avanzada que la nuestra o más en otros sitios, dice, ¿a qué más sitios habrá ido Jesús? ¿O cuántos Jesuses hay? Bueno, yo creo que es el Aunque mismo. es el Claro, mismo que es claro, 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 omnipresente, ¿no? Puede claro. estar en muchos lugares a la vez. Pero Sí, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y sí, en cada sitio donde haya ido, pues habrá habido una Virgen María, supongo, ¿no? exacto, Esa sí, exacto. esa sí es diferente porque esa sí es humana. Ujú, ujú. Entonces, tenemos que abrir la mente y Exacto, exacto, sí. Aceptar que podemos abrir la mente, ¿no? Yo acepto que eh, estoy en una escuela de almas. pues eso es ¿Sí? evidente, sí. Entonces digo, vale, este es el hotel de 2 estrellas, yo aquí estoy como en prácticas. Exacto. Y recuerdo cosas o no, pero sé que hay un cole en Claro, otra dimensión, ¿no? Y que yo estoy estudiando ahí y que estos son como las prácticas. ¿Voy bien? sí. Vamos a ver. Yo creo que la mejor manera de, quizá, de imaginarlo es, imagínate que estás en un internado, ¿vale? Porque además ningún alma de las que está encarnada aquí en la Tierra ha salido nunca del planeta, ¿no? O sea, el planeta es un internado, ¿no? No, hasta ahora no hemos salido, ¿no? Bien, entonces, en esto hay distintas opiniones, ¿verdad? Eh, Hay gente que opina que allí, en la 10ª dimensión, que es la casa de las almas, ¿no? Por eso hablamos de volver a casa, ¿no? Es nuestra casa. Hay gente que opina que allí no se crece. Y no se crece porque allí no hay resistencia. Para medir una fuerza tienes que aplicar una resistencia. Exacto. No puedo medirla, ¿no? Bueno, es una manera de pensar. Es como piensa la gente que piensa en la reencarnación, que a mí no me gusta llamarla reencarnación, me gusta llamarlo experiencia sucesiva del alma, porque en todo caso no se reencarna la persona, ¿no? Digo, para que eso quede claro. Ahora, la gente que no cree en la reencarnación, por ejemplo, los católicos, dicen que el crecimiento espiritual después de la muerte se produce en el purgatorio, ¿vale? ¿Y qué es el purgatorio? Pues es un crecimiento de las almas ya en mundos no físicos, por así decirlo, ¿no? Bueno, mira, puede tener razón uno, puede tener razón otro, yo tengo mi opinión personal, la ciencia parece que está dando la razón más a un punto de vista que al otro, pero sea lo que sea, eso ya son detalles. Lo Sí. importante es comprender que después de la muerte física el alma sigue su proceso evolutivo o su proceso de purificación o su proceso de crecimiento, llámalo como quiera. ¿Cuáles sean los detalles de ese proceso? Es menos importante para mí que comprender la idea principal, que es que con la muerte física nosotros no nos morimos, solo se muere el ego. ¿Me explico? Pero yo no. Claro, si yo me identifico con mi alma y no con mi ego, yo soy inmortal. Claro. Mientras soy inmortal si me identifico con mi ego. Entonces mi pregunta es la siguiente, Gonzalo. Yo hago esta comprensión, ¿no? Digo, ¿Sí? vale, yo estoy aquí en el internado, además yo de niña estuve en un internado, o sea que la analogía me sirve perfecto, a mi cerebro le encaja perfecto, ¿no? Entonces yo estoy en el internado Muy bien. y digo, vale, pues yo voy a volver a casa, al hotel de 5 estrellas y tal, pero cuando yo tengo esta entendimiento, esta comprensión, Sí, hay una resistencia. Y la resistencia es la siguiente. ¿Para qué voy a seguir jugando este papel? sí, Porque aceptar mi función, como dice el maestro Smelding, aceptar mi función es eh, pues aceptar lo que yo tengo que hacer aquí. Pero hay como una especie de ruptura cuando uno se abre al, y lo digo porque muchas personas en este canal están un poquito en esto, ¿no? sí. Eh, Hay como una especie de ruptura de, a ver, ¿cómo acepto que yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que seguir haciendo? ¿Cómo acepto que tengo que jugar este papel que ya sé que es un
papel Bueno, cuando, o sea, hay como una especie de, creo que puede ser una resistencia egoica, sin duda. pero, o sea, como que este lugar donde rendirse, ¿no? ¿Cómo aceptar rendirse, ¿no? O sea, este rendirse que también nos enseña, pues la verdad que yo lo encuentro mucho en el catolicismo, en todas las figuras, ¿no? Sobre todo en el Sí, Evangelio, ¿no? San Agustín me inspira mucho, ¿no? Porque claro, a San Pablo le tiran del caballo, ¿no? Pero no, San Agustín lleva toda la vida ahí trabajando sí. para rendirse, ¿no? Pero ¿cómo encontrar ese lugar donde suelto y digo, bueno, pues estoy aquí, pues el tiempo que haga falta, sé que esto es como algunos dicen que es una obra de teatro, ¿no? Sí, ¿dónde encuentro esto, Gonzalo? Y esta es una pregunta que me compete a mí, pero a varias personas que conozco, ¿sí? Vamos a ver. Cuando tú eras una niña pequeña, estabas en las vacaciones de verano y luego venía septiembre, octubre y tus padres te decían, tienes que volver al colegio. Y tú seguro que no te apetecía nada, preferías estar en la playa, ¿verdad? Yo, pues, a mí no me apetecía nada. Pero lo único que me consolaba un poco era darme cuenta que ese ir al colegio me iba a dar una serie de herramientas y de enseñanzas que luego me iban a ser útiles el resto de mi vida, pues, para poder progresar, ¿no? O sea, entendía el para qué, ¿no? Mm. Entonces, eso es. Entonces, como alma es lo mismo, tienes que entender el para qué estás aquí, ¿verdad? Y si estás aquí es porque tú has querido estar aquí. Ten en cuenta que el amor no se enseña por imposición. Si el amor no es libre, o sea, si el aprendizaje del amor no es libre, no se puede aprender el amor. El amor se aprende por invitación o por inspiración, pero no se aprende por imposición, ¿verdad? Entonces, a ti nadie te ha obligado a venir al colegio. Tu alma ha aceptado venir al colegio porque vienes a hacer un curso que para ti, para tu alma, es necesario en su aprendizaje. Y cuando el alma está en casa, eso lo ve claramente, ¿no? Por eso, es más, las almas más valientes, ¿vale? Se atreven con experiencias más difíciles porque también les dan la oportunidad de crecer más rápidamente, ¿no? Yo lo he contado en algunas conferencias, pero cuando yo era un chico de 15 años, yo recuerdo que yo quería ir a la universidad. Estaba ya harto del colegio, ¿verdad? Y quería ir a la universidad. Yo sabía que para ir a la universidad yo tenía que aprobar COU, lo que entonces era COU, ahora ya no sé ni lo que será, ¿no? Pero entonces era Yo COU. hice el COU también, somos del COU y Si de no la caseta. aprobaba el COU, no Total. me admitían en la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Pues como tenía prisa en llegar a la universidad, ese gen empresario del que te hablo, pues adelanté un curso en verano, literalmente. En verano hice un curso y pasé de cuarto a sexto de bachillerato en el colegio, ¿no? Mis amigos ese verano pues estuvieron en la playa jugando, descansando y tal, y yo estudiando para adelantar un curso, ¿no? Entonces, claro, no todos los alumnos adelantaron un curso porque no todos los alumnos quisieron hacer ese esfuerzo, ¿no? Pues con las almas pasa un poco lo mismo, ¿no? Unas crecen más rápido que otras porque el alma tiene libertad, ¿verdad? Para aceptar sus cursos o no aceptar sus cursos o decir, mira, ponme un curso un poquito más fácil, aunque tenga que hacerlo en dos cursos. Y otro dice, no, no, ponme un curso más difícil, pero con uno acabo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eso ya es la libertad de cada alma, pero claro, venimos aquí a crecer y a aprender. Y es un gran don del universo y un gran regalo que nos permitan hacer eso, ¿no? Y por lo tanto tenemos que agradecer esa posibilidad, como yo agradecía a mis padres que me pagaran el colegio y agradecía al colegio que existiera y que me enseñara, ¿no? ¿Entiendes? Porque no era idiota, ¿me explico? Y ya sabía yo que ir al colegio pues iba a tener para mí unos beneficios de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo mismo aquí, ¿no? O sea, si estamos aquí es porque hemos venido a crecer y a aprender. Hemos venido a hacerlo a un sitio difícil porque es un sitio de resistencia, ¿no?
pero eso nos hace aprender más rápido, ¿verdad?, que si aprendiéramos en un lugar de no resistencia. Ujú. O sea, que en realidad lo que me estás diciendo es que esto pasa por, bueno, como hay como una confianza, ¿no? Sin duda. Y además hay una, en mi opinión, hija mía, esto lo tengo clarísimo, hay una aceptación del alma sobre el curso que va a vivir, ¿no? O sea, las circunstancias principales de tu vida, ¿no? O sea, las pactas antes de venir, ¿no? Pues mira, voy a tener una enfermedad grave, o voy a tener un accidente en algún momento, o voy a tener un hijo o 6, o voy a casarme con esta persona o no. Sí, o sea, lo que son las circunstancias principales de tu vida ya se aceptan antes de venir, aunque luego se nos olvide, ¿no? Porque, insisto, el amor se enseña con libertad, no con imposición, ¿no? Entonces, ahora, en el universo todo es posible. Tú has puesto el ejemplo de San Pablo, ¿verdad? Que es muy bueno, al que no le encontramos mucha explicación racional, ¿no? Porque, bueno, porque a San Pablo, como tú has dicho, lo tiran del caballo y ya está todo hecho y los demás tenemos que ir remando, ¿no? ¿No es esto injusto? Pues mira, no es injusto porque en el universo no existe la injusticia. Nosotros podremos saber o no por qué a San Pablo le tiraron del caballo y a los demás no. Eh, Cuando sepamos más del universo lo comprenderemos. Una de las cosas que a mí me ha llevado a medio comprenderlo es que tú sabes que hay una cosa de la física cuántica que nos vuela la cabeza, ¿no? Y es que, Bueno, bueno, hay muchas. una de muchas, sí, pero esta a mí me vuela la cabeza, ¿no? Porque la física cuántica ha demostrado que el futuro influye en el presente tanto como el pasado. Ujú, A ver, cuéntame esto. ujú. O sea, yo estoy acostumbrado a pensar y a saber que si yo anoche me bebo una botella de whisky, a la mañana siguiente me levanto con resaca, ¿verdad? O sea, que estoy acostumbrado a saber que el pasado influye en el presente o tiene poder causativo sobre el presente, ¿no? Pero jamás se me había ocurrido imaginarme, no sé si a ti, que el A futuro... mi marido sí, hace este verano me Tu soltó marido una sí, esa que bueno, me quedé como... pues hijo, enhorabuena a tu marido porque a lo mejor... Todavía no lo entiendo, pero me lo... Exacto. Pero que el futuro tiene poder causativo sobre el presente, eso a mí no me lo enseñó la cultura, me lo enseñó la física cuántica, ¿no? Entonces, a lo mejor el futuro de San Pablo, de alguna manera, o su dedicación especial a no sé qué, no, le hizo correspondiente con que le adelantaran el proceso, no sé si me explico. Pero el universo no comete injusticias y Dios no tiene hijos preferidos. Mm. Igual que, o sea, tú solo tienes una hija, pero yo tengo más. Y entonces yo te aseguro que yo no tengo hijos preferidos. Tengo hijos que son diferentes unos de otros y que a lo mejor me tengo que relacionar con ellos de manera distinta que me relaciono con otros. Pero no es que tenga un hijo preferido sobre otro hijo. No sé si me... ¿Verdad? Entonces, Dios es mucho más perfecto que nosotros y por lo tanto te aseguro que no tiene hijos preferidos. Los hijos de Dios son las almas, ¿no? En mi opinión. ¿Vale? Entonces, no los cuerpos. Los cuerpos son creaciones de Dios para que las almas tengan experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en el universo es perfectamente Y justo. entonces, ¿cómo hilas esto del futuro con que el Bueno, futuro pues antes que claro, el presente con San Pablo? creo, creo que igual que las actuaciones pasadas de mi alma, ¿no? Están causando las experiencias que tengo ahora para crecer, creo que las actuaciones futuras de mi alma también están influyendo en el momento actual y que de alguna manera me están haciendo también correspondientes con una serie de experiencias y no otras. Que no es solo el pasado. Ten en cuenta que sé que esto es muy difícil de entender racionalmente, ¿no? Pero Dios está fuera del tiempo. O sea, la eternidad no es un tiempo muy largo, Sí, esto es cuando te lo fuera del escuché tiempo. me aclaró mucho, exacto, no Claro, es como el por claro, siempre jamás, sino que no, es fuera del tiempo. es. Eso es. Entonces, por eso, en la dimensión de Dios,
el pasado y el futuro no tienen sentido, es un eterno presente, ¿no? O sea, es fuera del tiempo. Por lo tanto, no hay secuencia. Esto es importante porque verás, si no hay secuencia, no hay sorpresa. Mm. Entonces, a veces decimos, uy, Dios se sorprendió con... ¿Qué coño está diciendo? O sea, ¿me explico? O sea, no. O sea, para que haya sorpresa tiene que haber secuencia. Ujú, Eso ujú. parece lógico, ¿no? Sí, y también para mí el caso de San Pablo o muchas otras circunstancias también en Jesús también o cosas que no podemos entender, pero el caso de San Pablo, como que él es llevado por el Espíritu para mostrar cosas, ¿sabes? Como Claro, que no sé si es tanto la evolución de su alma, sino que a veces estas almas tan grandes sí, sí, sirven sin duda. para ejemplificar cosas, ¿no? O sea, como que son guiadas. Todos los pedagogos dicen la mejor enseñanza es el ejemplo, ¿no? Sí, Pues, sí, 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 sí. que tiene- Gonzalo, llevamos 2 horas. casi, casi. Yo creo que la audiencia se va a cansar un poco, ¿no? Wow. Bueno, entonces espero que haya habido muchas de de las reflexiones que nos ha compartido Gonzalo y que se han ido produciendo a lo largo de esta charla que sean fáciles de aceptar porque ha habido mucha cosa. Y Gonzalo, ¿quieres cerrar con alguna palabra más? No, hija, yo creo que hemos tocado todos los temas. Me alegro mucho que hayamos vuelto al tema de la aceptación y que haya habido preguntas al respecto, porque evidentemente estoy de comprenderlo bien. Pido disculpas si en algunas cosas pues, me he podido equivocar o no he sabido explicarlo mejor, pero bueno, yo tengo la experiencia personal, esto ya no es solo conocimiento. Tengo la experiencia personal, igual que tengo la experiencia que si meto el dedo en un vaso de agua, el dedo se moja, ¿verdad? Tengo la experiencia de que si aceptas la realidad, alcanzas la paz interior. Y durante mucho tiempo de mi vida estuve intentando alcanzar esa paz interior por otros caminos, ¿no? Era un hombre de fe religiosa, era un hombre de práctica religiosa, bueno, y hice lo que la cultura me había enseñado que tenía que hacer para conseguir esa paz. Por suerte, para mí, digo, por suerte, me hubiera gustado haberlo comprendido antes, mi vida hubiera sido otra, ¿no? Porque yo soy capitán general de haber sufrido, de haber resistido a la realidad, de haber tal, pero cuando comprendí el tema de la aceptación, mi vida se transformó. Entonces, Mm. lo que intento, si hasta donde puedo, es explicarle esto a otras personas para que no tarden tanto como yo tardé en comprenderlo y en ponerlo en práctica, ¿no? Entonces yo cierro la entrevista invitando a todo el mundo a que no crea nada de lo que digo, simplemente a que practique, empiece a practicar la ciencia de la aceptación. Y ellos mismos verán cómo se transforman sus vidas. Ujú. Y hay muchos otros testimonios en Internet que no son los míos propios, son de otras personas, como esta entrevista que te digo, ¿no? Con esta mujer en Margarita Pondré Campos, el link, sí. otras muchas que yo he escuchado, donde todo el mundo tenemos la misma experiencia, que es cuando aprendemos a aceptar, nuestra vida se transforma. Y eso es algo que todo el mundo tiene que aprender, ¿no? De hecho, es una amenaza para muchas tradiciones, para muchas filosofías, porque claro, cuando la gente comprenda que si aceptan la realidad todo está hecho, pues todo lo demás va a llevar a tener digamos, importancia más secundaria. No digo que no vaya a ser importante ni útil, pero que va a pasar a un plano más secundario. Eso también es una amenaza para muchas de las religiones organizadas, pero es una amenaza que tienen que enfrentar, porque las religiones lo que quieren es la santificación de las personas, ¿no? Y la manera más rápida de santificarse es aceptar la realidad.
Bueno, pues así nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, Gonzalo, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.